tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es lunes, iniciando semana, ya el calor se siente cada día. Híjole, ya empiezo a sentir cosas de calor. Así es de que, y al calor de las copas, como dicen también, las campañas, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro Kumamoto? Y pues esa reunión con Frena, bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero antes saludo a mis compañeros que en este día están aquí con nosotros. Ale Gómez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Con el gusto siempre de saludarlos e iniciar una semana más de campañas que han sido pues poco vistosas. La verdad, para mí han sido unas campañas extrañas, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, ya platicaremos de todo ello en un ratito. Así es, aquí estaremos platicando de ello. Y otros que se destapan, Osvaldo Monos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Pues sí, ya hay destapes. Digo, con este calorón, ¿quién no quiere andar destapado? ¿Quién no quiere sentirse un poquito fresco, renovado? Pero bueno. Y también, bueno, pues saludo con mucho gusto a Carlos Reyes. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, aquí listo con cafecito en mano, ya para que podamos debatir los temas. Muy importante lo que bien dicen de los destapes, me gusta, me gusta. ¿Verdad? José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? Y el tribunal trabaja y trabaje, ¿no? Y yo intrigado contigo porque dices que se sienten cosas con este calor. Ya No, después pues nos lo el platicas sudor, bien. pues me refiero al sudor, y el No, bueno, agobio. pues sí, se siente. Ahí sí da No, cosa, da no, cosa. no. Desde que cumpliste años ya te sientes un gran señor tú, oye. Bueno, que lo eres, Cada lo año, eres, lo eres. cada año nada más. Muy bien. Bienvenidos todos. Me da mucho gusto saludarlos y ya vamos a empezar con este programa del Timbre. Gracias a usted que se pone en contacto con nosotros. Lo invito a que siga escribiéndonos y poniéndose en contacto, estando en contacto con nosotros directamente en las redes sociales de Cabecera El Timbre. Con mucho gusto, Twitter, Facebook y YouTube. Estamos en Instagram también, está en Cabecera, con mucho gusto para atender todas sus opiniones. Y bueno, pues vamos a iniciar con esto que ocurrió en estos días. Bueno, pues ha generado un poquito de, inconformidades. Alguien están pues tirándole a Pedro Kumamoto con esta reunión del grupo de Frena, ¿no, Carlos Reyes? Sí, hay muchas críticas, pero creo que respondió bien Kumamoto respecto a que, bueno, los foros me invitan a discutir, que él está a favor de las ideas y que además el hecho de haberse reunido con los de Frena no equivale a que está comprometido el futuro del partido. Yo creo que platicaba con un amigo que hace encuestas y me decía que Kumamoto aparece muy alto en las encuestas que él está generando, lo cual me parece importante porque finalmente en las preguntas que todo el mundo hace sobre por qué Kumamoto genera tantas expectativas, creo que es muy claro, nada más que tenemos que recordar un poco la historia del propio Pedro. Creo que él tiene, aunque me haga caras José Ángel, creo que tiene los valores muy bien afirmados en su persona, una persona que en la clase política generó buenas expectativas. Yo recuerdo cómo decían, si llega Kumamoto a darte una cita y te dice a las 4, de 4 a 4:15, a las 4:15 se levanta institucionalmente y llega puntual a la cita. Sí representó el tema ciudadano, tan es así que ha inspirado a otros movimientos en el país que se lo han dicho personalmente, se lo dicen en las redes sociales, se lo dicen en diferentes formas y buscan la comunicación con él, como es Nidia Cano de Tlaxcala, que es la candidata independiente a la capital, que Tlaxcala sí existe, por cierto. Y bueno, yo creo que sí representa honestidad, sí representa al ciudadano y es una nueva forma de hacer política la que él tiene. Además, están sujetos a las propias iniciativas que ellos hicieron de que sin votos no hay dinero. Así que me parece que además tiene en lo absoluto la legítima manera de competir, porque todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y ser votados. Así que en esa legítima aspiración política que él está generando, a mí me parece que es una excelente propuesta la que él tiene para gobernar Zapopan y me parecería también muy legítimo que pudiera ganar.
porque también vale la pena que la alternancia política llegue a Zapopan para generar este desenlace que tiene que ver con lo que quiere el ciudadano, de poner en su lugar a los políticos que no dan resultados. Y bueno, la verdad es que tengo que decirlo abiertamente, de que gane Morena, que gane Kumamoto, prefiero 1000 veces a Kumamoto. Pues buen reto el que tiene Pedro Kumamoto. Ale Gómez, en el caso de esta reunión de Pedro Kumamoto con Frena, ¿debe o no de reunirse? ¿O quiénes somos para criticar si se reúne con unos o con otros? Porque hasta los de su propio partido le tundieron. Sí, la verdad es que recibió muchas críticas por el grupo tan radical con el que se reunió, pero la verdad es que siendo candidatos, pues él lo decía y me parece que es muy correcto esa parte, ¿no? Pues hay que reunirse con todos, hay que escuchar las opiniones, las voces de todos. Eso no significa que sea parte de uno u otro equipo, uno u otro partido, aunque también ya hay quienes salen a decir, pues que entonces a ver cuándo se reúne con el Frente por la Familia, por ejemplo, ¿no? También, es decir, y se van allá a los extremos ya, pero sí, yo no le veo tanto problema en que se haya reunido con este grupo. Creo que sí es importante pues ir escuchando las voces de todos, pero pues ahí obviamente pues esta situación le generó ahí sus críticas, aunque creo que también le genera ciertos beneficios, ¿no? Lo escuchan más, está en los medios un poco más de tiempo, está en la esfera política, que es lo que ellos están buscando y promoviéndose ahora que están en plena campaña, ¿no? Entonces yo no le veo mayor problema. Yo creo que es válido reunirse con cualquier grupo siempre y cuando pues los valores que representas pues se queden muy firmes, ¿no? El estar navegando para un lado o para otro es lo que sería complicado, pero si mantiene sus valores muy firmes, pues no le veo mayor problema. Y además creo que Frena puede ser una plataforma para él a nivel nacional, ¿no? Digo, ya a lo mejor no ocupa tanto, puesto que al ser primer diputado independiente, pues tuvo una proyección bastante importante, ¿no, Osvaldo? Pero no deja de ser una plataforma Frena, ¿no? No, claro, de que le sirve, como dice Ale, o sea, y hay un dicho, ¿no? Que dicen, santo que no es visto, no es adorado. Y entonces le funciona perfectamente. Digo, y más porque hay que acordarnos que estuvo prácticamente casi 3 años desaparecido de la escena política en activo, o sea, en actividades, o sea, porque sí sabíamos de él y sabíamos de su existencia y había gente que lo extrañaba todavía, pero me parece que el hecho de que esté haciendo, que esté haciendo presencia en foros como ese, pues le brindan mayor oportunidad de poder volver a retomar esa forma, ¿no? Es como cuando dejas de jugar fútbol y te andas descanchado, ¿no? Cuando te meten otra vez. Entonces yo creo que le puede favorecer mucho en ese aspecto, aunque hay que estar muy puntuales de cuál es el resultado, qué es lo que va a salir detrás de esa reunión. Me parece que como dice Carlos, y coincido plenamente con él, de que se quede Morena, que se quede Pedro Kumamoto en Zapopan, pues 1000 veces Pedro, ¿no? Pues ese es el reto, ¿no? Es a lo que todos le tiran. Y bueno, pues está bien, creo que está bien posicionado, como decía Carlos, ¿no? Pedro Kumamoto en Zapopan, ¿no? José Ángel, qué nos dice? Punto número 1. Yo diría que Carlos debe presentarle a Pedro Kumamoto a su amigo que hace encuestas y que dice que está muy arriba. La verdad le serviría bastante, le va a levantar el ánimo, lo va a hacer que comience campaña. ¿Ya empezó? Perdón. Bueno, además de lo de Frena, díganme ustedes en cuántos eventos han visto a José Pedro Kumamoto. Hubo por ahí una presentación de un tema ecológico con los demás candidatos. No sé si compañeros de los medios de comunicación, de otros medios, además de Cabecera, El Timbre, etcétera, etcétera, están recibiendo información constante de parte de ellos, cuando muchos recibimos invitaciones, como si todos los medios tuviéramos enorme cantidad de reporteros para cubrir las actividades de todos y cada uno de los candidatos de todos los partidos políticos. Esto para empezar, pero eso es otra cosa aparte, total. Si ellos quieren difundirla como le gusten difundir. Pero en el punto número 2, yo sí diría, sí tiene impacto, sí tiene trascendencia el que Kumamoto esté presente con Frena. Y me explico, Frena, de alguna manera, con esta manifestación abierta en contra del presidente López Obrador, este frente amplio en contra de López Obrador, bueno, se me fue en este momento el nombre exacto y lo que significan estas siglas, pero al final, Frena ha tratado también de
excluir a algunos partidos políticos. Han dicho, solamente vota por los que tienen el sello Frena. Y ahí incluyen, por supuesto, que al PRI, al PAN, al PRD, ya metieron a Futuro. Tratan de poner solamente aquellos que no tienen relación alguna con la Cuarta Transformación, porque también hay que reconocer que algunos de los nuevos partidos políticos pueden tener cierta relación con la 4T. A partir de ahí, Frena es quien está excluyendo. Y hay quienes, con una visión un tanto liberal, como la que también representa Pedro Kumamoto, los antiguos los Wikipolítica, por supuesto que les cala que Kumamoto se reúna con grupos de derecha y con grupos que terminan excluyendo a otros. Aquí yo sí creo que si hablamos de democracia tenemos que escuchar todas las voces, coincidan o no con la Cuarta Transformación, esto para empezar. Por eso le criticaron. Yo me voy a ir un poco a lo que decía, o escribía, mejor dicho, el doctor Roberto Castelán Rueda, quien por cierto conocemos, es un personaje, sí, identificado de alguna manera con los liberales, con la izquierda, y él decía, vaya, unas frases elegantes, pero que iban del todo dirigidas a Kumamoto. La civilidad democrática europea le abrió la puerta e hizo crecer a grupúsculos de neofascistas convertidos ahora en grandes partidos de extrema derecha. No se les puede llamar neofascistas porque demandan que tienen en vilo a la Unión Europea y amenazan la paz mundial. España, Italia, Francia, Polonia, Hungría, Grecia, Alemania, Dinamarca, Holanda, entre otros, decidieron compartir sus espacios democráticos con formaciones políticas enquistadas en el odio a la otra parte de la humanidad con la que no se identifican. Enemigos de los derechos humanos y de las libertades civiles, esos grupos convertidos en grandes partidos políticos y en algunos casos en gobierno, imponen su propia agenda de odio en temas como la integración europea, la recepción e integración de migrantes, los matrimonios entre personas del mismo sexo y otros asuntos clave para el desarrollo de Europa y del mundo. Decir que en una democracia se está obligado a dialogar con todo el mundo es perder la memoria histórica. Y abrirle la puerta a las políticas de odio y exterminio, ingenuidad o perversidad, ambas nos van a conducir a lo mismo, pero tienen razón, de la historia nadie aprende y esta tampoco se repite de la misma manera. Se las dedicó a Kumamoto. Digo, yo nomás por mencionar, yo insisto, a mí me parece que está mal Frena por no incluirlos a todos, pero sí Kumamoto, pensando en ese grupo que vota por él, tendría que identificar dónde se hace presente. No es cosa menor que la planilla de Futuro en Guadalajara haya externado desconcierto. Inclusive hubo algunos miembros de esa planilla que estuvieron así de renunciar a la candidatura porque les disgustó pues el que Pedro Kumamoto acudiera. Mas sí coincido que debe de ir a todos los foros, sí, pero tiene que avisar desde antes que no empata con algunos criterios, pero que él lo hará con una visión democrática y para ser escuchado en todos lados. Que si va Pedro Kumamoto o no a ser competitivo, yo insisto que podrá tener un honroso tercer lugar en Zapopan. En Zapopan la situación está muy clara, está entre dos nada más, Morena o Movimiento Ciudadano. Alberto Uribe o Juan José Frangé, Pedro Kumamoto lo sigo viendo en un tercer lugar. Como regidor, ¿verdad? Carlos Reyes. Sí, yo solamente quiero decir un tema que sí tenemos que dejarlo claro. No vemos tanto estos ejercicios en los que se suman diferentes fuerzas políticas para poder dialogar, discutir, debatir las ideas respecto al futuro tanto del país como de los estados y los propios municipios. Y eso es lo que nosotros tenemos que, de algún modo, pues si no bien agradecer, sí tomar en cuenta que son ejercicios que son totalmente de pluralidad democrática. Entonces, estos ejercicios son los que suman. Ojalá que esta mesa de diálogo, de debate de ideas, la hicieran los partidos que encabezan, o que pareciera que van a encabezar los proyectos. ¿Cómo me gustaría a mí ver que este tipo de ejercicios se dieran en las diferentes cámaras de diputados, tanto locales como las de la Cámara de la Unión? No se dan precisamente porque están buscando estas mayorías aplastantes y buscar aventar, como siempre todos los gobiernos lo hacen, esa aplanadora. Por eso a mí sí me da gusto ver a un joven que trae esa espinita de cambiar la política. Sí, claro que sé perfecto que viene desde la Wikipolítica, pero ya logró ser diputado de manera independiente. Si tanto respaldo creen que traen los demás políticos, que se aventen un independiente a ver cómo les va. Tiene que ver con ese valor del bien hacer de la política, ¿no? Carlos, ya no es independiente.
Kumamoto ya no es independiente. Claro que ya no lo es. Claro que ya no lo es. Y por eso fui muy claro. Ya ganó como diputado local independiente. Bueno, por eso, pero pues esto no le vuelve del todo inmaculado, discúlpame. A ver, y Y conste. el hecho, perdón, el hecho de ya no ser yo no estoy diciendo que sea independiente también inmaculado, ¿eh? le resta muchísimo en el tema de los afectos que llegó a tener, ¿no? El hecho de convertirte en partido, ya no enarbola esta teoría que decías, Carlos, de sin votos no hay política, por supuesto que no, porque de hecho ni siquiera respetaron su propia ley al momento de que se hizo el reparto de las prerrogativas para los partidos políticos, es decir, fueron de los partidos que dijeron, hey, sí, denos dinero porque necesitamos dinero para hacer campañas. Entonces, eso de sin votos no hay dinero, la verdad es que ya no lo enarbolan. Perdón, Mira, Pedro Kumamoto justamente- puede ser una alternativa y una buena alternativa para algunos ciudadanos, pero de ahí a que ahora del todo, Carlos, Pedro Kumamoto quiera verse y lo queramos ver como víctima porque él piensa diferente, en eso yo no coincido, ¿eh? Pedro Kumamoto no puede ser la víctima por todo lo que... Yo jamás estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que este ejercicio que están haciendo de debate de ideas es muy bueno y que ojalá lo estén haciendo los demás. Y que como él ya ganó una vez como candidato independiente, claro que él vio que todos los factores van en contra de los independientes, porque la política desgraciadamente así es. Pero lo que sí también es importante decir es que el joven ha tenido un valor importante para enfrentar a la política desde su trinchera con su propia visión de futuro. Es lo único que estoy diciendo y que me parece que hay que respetarla y que hay que decir que sí es una opción y una alternativa de la alternancia para Zapopan. Es todo lo que estoy diciendo. Pues sí, pero ya no piensa igual, ¿no? O sea, lo decían, ya no piensa igual a partir de que ya tiene un partido político y ya piensa igual que todos los demás. Eso sí, ya hay partido, pues ya hay lana. Bueno, y también decir, a ver, Kumamoto fue nada más una parte de todo el engranaje, ¿eh? Sí va a ser siempre el modelo, el símbolo de este movimiento, pero al final no nada más es Kumamoto, también vienen ahí las Susanas que le echan muchas ganas y otros tantos personajes que están en futuro y que son valiosos. Yo nada más, en lo que sí insisto, Carlos, es que no se vale hacerse la víctima y decir es que me están atacando porque ahora fui con los de Frena. No, te están atacando inclusive los de que coinciden con tu ideología y con tus conceptos, porque ellos consideran que fuiste con quienes sí se vuelven exclusivistas o relegan a otros, que tampoco se vale. Mira, todos los comentarios son válidos y creo que la respuesta es muy clara también. El haber sentado a Kumamoto con Frena no cambia su ideología y no cambia lo que Futuro está representando en este momento. Y segundo, también hay otras opciones, ¿no? Ahí está Gamos, ahí tenemos otros candidatos. Lo importante de esto es que ante la diversidad de partidos políticos o de ofertas políticas, justamente es donde se democratiza también la política y el ciudadano tiene mayores opciones para poder ejercer su voto. Lo importante es que salgan a las urnas, que todos ejerzamos nuestro voto y que pensemos con qué proyecto, sin importar el partido político, nos va a dejar mejores beneficios sobre el rumbo que debe tomar tu municipio, tu estado y el país. Pues vamos a continuar con este tema, yo creo que en otros programas, porque ahorita hay otros contenidos que tratar. Y bueno, mientras unos se mantienen por llegar a ocupar pues una alcaldía o una regiduría, según pues les alcance, pues otros ya empiezan a destaparse, ¿no, Osvaldo? Pues sí, ya digo, a partir de hoy a lo mejor vamos a ver al gobernador del estado con una peluca verde también porque pues es muy notorio que anduvo por aquellos lados. Lo que a mí me llamó la atención es, una, fue a destaparse, dos, fue a quejarse a nivel nacional de lo que le ocurre a Jalisco y su relación con el presidente de la República, o tres, fue a quejarse de que la prensa local no le hace tanto caso y entonces por eso tiene que ir a la nacional y decir lo que aquí no se le publica, o todo junto, porque en realidad digo, la entrevista tiene 2, 3 cosas que sí son rescatables, pero sí llama mucho la atención de que en el momento en el que aparentemente está desaparecido de la escena local, porque
Pues ahorita todo lo que tiene que ver en Jalisco en su mayoría es bronca del gobierno federal, no es bronca del gobierno estatal. Eso de que se encuentran fosas aquí como cambiarte de calcetines todos los días y la inseguridad y balaceras por todos lados, no nomás en la zona metropolitana de Guadalajara, también en el interior del estado. O sea, todo le sucede a Jalisco. Digo, no sé si no tengamos fiscal para que nos informe algo al respecto, pero lo que sí es que pareciera que buscó el foro más mediático para poder hacerse notar, y en una de esas, como les digo, pues poder ponerse una peluca sin bronca para llamar más la atención de aquí a lo que le resta de mandato, porque aunque diga que no y aunque lo repita hasta que se canse, sus palabras son obviamente contrarias a esa postura, y seguramente lo veremos haciendo campaña para ya levantar la bandera de que, ¿saben qué? Siempre sí soy candidato para el 24. Que siempre sí, dice Alfaro, ¿verdad? Pero bueno, también, oye, pero no puede también hacer mucho, ¿no? Porque pues hay una veda electoral también para los gobernadores, ¿no, Alejandra? Sí, definitivamente, no digo, para cualquier funcionario público existe esta veda porque estamos en temporada de campaña. Yo más bien creo que es un tema en el que a Enrique Alfaro siempre le ha gustado ir a las esferas nacionales, siempre le ha gustado ir con los periodistas nacionales, con los medios nacionales a dar entrevistas, más que darlas en los propios medios locales. Siempre ha buscado esa esfera de que todo mundo lo vea, de que todo mundo vea lo que se está haciendo, lo que él dice que se está haciendo. Creo que es más bien un tema simple y sencillamente de seguir permaneciendo en esa esfera nacional. Quizás sea un poco de todo lo que decía Osvaldo, lo que busca al final de cuentas, pero digo, en este momento no lo puede hacer abiertamente. Y pues es esta idea, creo, me parece, de seguir permaneciendo en la esfera nacional por si se necesita. Pero el gobernador siempre habla de frente, ¿no? A todos, ¿no, José Ángel? Para eso que ni qué. Oye, yo nada más lo que me sigo preguntando, y todo esto es porque hay que contextualizar un poco más. Se difundió hoy bastante en el programa de Broso, del payaso tenebroso, una entrevista con Enrique Alfaro. Una entrevista en la que Alfaro habló de los datos en materia de seguridad, advirtiendo que hay buenos números, y él dijo, hoy traje otros datos. Yo esta vez traje los otros datos y son los del gobierno federal, no son los míos para que luego no digan. Entonces dijo que vamos bien en materia de seguridad. Dos, habló del buen manejo de Jalisco frente a la pandemia, lo cual dice ha sido reconocido inclusive a nivel internacional. Tres, habló de que en efecto él va a insistir en que exista otra relación con el gobierno federal, particularmente cuando hablamos de la distribución de los recursos, y que por lo tanto él va a insistir en que se reforme la ley fiscal en esta materia justamente de la distribución de las prerrogativas, de los recursos, perdón, los impuestos que son captados por el gobierno federal. Y bueno, ahí aprovecharon para que Broso le preguntara si él tenía alguna otra aspiración a futuro. Él decía que él no piensa en candidatearse, tampoco piensa en retirarse, que él se verá todavía en la actividad de la política y buscando el bien común, pero que no piensa en candidatearse. De momento no. Yo sí me quedo con la duda al final. Pues entonces, ¿como para qué acudir? Cuando en realidad creo que pues las quejas por lo que está haciendo el gobierno federal o dejando de hacer, pues las puedes lanzar desde aquí, o puedes hacerlas inclusive tratando de levantar el teléfono y de tener un contacto directo con el presidente, porque ya varias veces ambos personajes nos han dicho que tienen buena comunicación. Arréglenlo, porque lo que los jaliscienses quieren pues son resultados. Es que las vacunas que están ahí disponibles y que no se aplicaron a los médicos ya sean aplicadas. Quieren que haya recursos para hacer frente a la inseguridad y a la delincuencia, quieren que haya apoyos en general para todo lo que se necesita, para el problema del agua, que en este momento se padece principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, y bueno, en todo el estado, porque 60% del territorio nacional se encuentra con problemas de sequía. Entonces, ¿como para qué ir? Híjole, es que iba a decir algo, pero no sé si el término, bueno, estamos en internet, ¿verdad? Ir a hacer lo que algunos van a Nueva York. ¿A qué? ¿Qué van a hacer allá? ¿A qué? A rascarle ¿Qué? Por los huevos al tigre. Ah, no, ese era el toro, eso era el toro. Pero agarrarle las criadillas al toro. Bueno, por eso, ¿para qué?
¿de verdad estamos en este momento o al final de cuentas sí cayó también en la tentación de entrarle al juego político o de promover a Movimiento Ciudadano en momentos de campañas? Tentación en la que cae cada mañana el presidente López Obrador. Ahora bien, y nada más ya me quedo con esta pregunta, ¿Broso grabó ese programa en México o lo hace desde el extranjero? No, lo hace en México. Lo graba en México, sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Claro. Ok. Carlos Reyes, tu opinión con esta entrevista. Me queda claro que el foro es un foro que rebasa el círculo rojo, que es un foro en el cual evidentemente fue a dejar o intentar dejar en claro cuáles han sido las problemáticas de Jalisco respecto a la relación con el gobierno federal. Insistió en que tiene una diferencia política y hasta ideológica con el presidente, que eso, como bien dice José Ángel, nos puede dejar a Jalisco en un lugar complejo porque sabemos cómo actúa el presidente, que en cualquier momento puede responder a este tipo de eventos mediáticos. Tal vez mañana igual van a generar alguna pregunta al presidente sobre las declaraciones del gobernador de Jalisco, Combroso. Y sí, lo que llama la atención es que habla sobre el 24. Tiene que ver, claro, con resultados. Los resultados en Jalisco en seguridad han sido complejos, evidentemente, porque Jalisco es la casa donde está el cártel de mayor eficacia a nivel nacional, hablando en todos los sentidos, ¿no? Al ejercer violencia, de poder, etcétera. Definitivamente todos los ciudadanos tienen aspiraciones legítimas políticas y bueno, pues sin duda el gobernador de Jalisco habla claramente. No está en este momento con la cabeza en una candidatura de mayor envergadura, pero sí también deja muy claro que va a estar dentro de la batalla electoral del 24 en la trinchera que fue, ¿no? Que bueno, podría ser una senaduría también, podría encabezar el Senado y seguir construyendo. Lo que sí tenemos que dejar también muy claro es que sí, efectivamente, Movimiento Ciudadano ha tenido un crecimiento exponencial en el país. Nuevo León tiene al candidato primer lugar de Movimiento Ciudadano en las encuestas, que es Samuel García, y definitivamente va a ganar muchísimos votos en los otros estados, así que va a tener mayor representación si es que logra tener estos votos en la federal. Por lo tanto, yo creo que sí tiene un crecimiento importante Movimiento Ciudadano y que va a ser un factor en el 2024 también, sobre todo si se generan alianzas, ¿no? Pero la ruta de Movimiento Ciudadano es distinta. La ruta de Movimiento Ciudadano es crecimiento, crecimiento, crecimiento como partido solitario, para así tener muchísima mayor fuerza, tal vez no en el 24, sino en los años consecuentes, ¿no? Enrique Alfaro tiene legítimamente, igual que todos los ciudadanos, aspiraciones políticas, y bueno, si se avienta a ser candidato a presidente, ya veremos cómo le va. Que dicho sea de paso, Samuel también estuvo hace unas semanas en el programa también ahí con Broso, entonces pues a lo mejor ya les está gustando a los de MC acercarse a ese foro. ¿Qué no va en paquete el tema ahí? A lo mejor, digo, sale más barato llevar de a montón. Pues sí, ¿no? Oigan, rápidamente, A ver qué día los entrevistamos en el timbre. ¿Verdad? En un minuto, por favor, díganme su apreciación con respecto a, pues ahora sí, la posición de Arturo Saldívar en cuanto a ese regalo que le dio el presidente. Osvaldo. Pues él dice, insiste y manifiesta que él se va a quedar solamente por el tiempo por el que fue elegido, a menos de que un dedito, lo que diga el dedito de alguien, marque todo lo contrario. Si pudiéramos comparar con los Óscares, con lo que se está viviendo en este momento con Saldívar, pues él podría llevarse el Óscar a la alfombra roja, ¿no? Ahí ya se quedó en el piso ahí para que todo el mundo pase por encima de él y que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, seguramente es un tema que seguirá dando, porque no es un tema menor, desde luego es un tema que interesa muchísimo
no solamente al presidente, a todos los que están alrededor de este asunto tan ya, pues ya llevamos una semana hablando de él, ¿no? Entonces, quiere decir que es un tema que todavía le queda mucha cuerda, pero para mí yo creo que hasta que seguramente el presidente diga todo lo contrario a lo que siempre viene diciendo, veremos al magistrado Saldívar ahí en su lugar hasta el 2024. Ale Gómez. Yo creo que es completamente lamentable lo que está pasando. Creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación era el único organismo realmente autónomo que tenía credibilidad, que tenía un prestigio importantísimo y que no se cuestionaban las decisiones que se tomaban en la Suprema Corte porque eran apegadas a derecho, apegadas a la Constitución. Y con las decisiones que se han estado tomando en los últimos tiempos, ahora en esta época de López Obrador, pues la verdad se empieza a cuestionar la autonomía de este organismo. Hoy con esta decisión de prolongarle el periodo a este magistrado Saldívar, creo que pues incluso se dice o se queda en claridad pues que la Constitución se puede romper, se puede violar de cualquier manera y no va a pasar absolutamente nada. Me parece que es un paso atrás importantísimo para la democracia. José Ángel Gutiérrez. Pues miren, yo le quiero tomar la palabra al ministro Saldívar. Él dijo que si la Corte dice que es anticonstitucional el que se prolongue su mandato, pues que él no va a aceptarlo. Vamos tomándole la palabra, vamos viendo qué es lo que determina la Corte. Yo todavía sigo creyendo que este órgano pues, es el que puede traer el balance a nuestro país. Espero no existan decepciones. Y ya que hablaba Osvaldo de los Óscares, pues yo más bien le daría el Óscar al mejor remake a Arturo Saldívar, porque en días anteriores era el hombre invisible. Nadie lo encontraba por ningún lado hasta que la Cámara de Diputados ya le dio para adelante también a esta reforma. Volvió a aparecer de la nada. Así que pues el hombre invisible. Muy sospechoso su silencio, ¿no? Ah. Digo, pero, y abonando lo que dicen, o sea, lo que decía Alejandra, pues si hay violadores por doquier en todos lados y sobre todo en Morena, pues ¿qué más da violar la Constitución, hombre? Pues ¿qué tiene? Carlos Reyes, te escuchamos. Oye, estoy igual en la posición de José Ángel. Ojalá que la Corte dé un fallo hacia no aumentar el tiempo, de no darle otro periodo, porque lo que necesitamos en el país es justamente justicia. En un país tan injusto como lo es México, no podemos esperar menos que se cumpla la ley. Es lo menos que podemos esperar, y más de quienes se supone que son los que generan la aplicación de las mismas, ¿no? Entonces, realmente, en un país tan injusto como México, no se puede hablar de igualdad cuando no se cumple ni siquiera la ley a esos niveles. Así que, ojalá que la Corte nos dé una buena noticia a todos los mexicanos. Pues ahí están las opiniones de mis compañeros en este día. Osvaldo Bonos, gracias. Ale Gómez, gracias. Carlos Reyes, gracias. José Ángel Gutiérrez, gracias. Un abrazo. Y bueno, pues yo lo espero aquí el próximo miércoles. Que pues pasen una excelente semana. Y por cierto, no hay clases. Esta semana no hay clases. Se vacunan a los docentes. Adiós. Oye, y feliz cumpleaños a José Ángel, pues. Sí, como no, siempre. ¿Te cantamos las mañanitas o qué? No, ya no cumplo, gracias. Felicidades, José Ángel. Felicidades, José Ángel. Felicidades, José Ángel. Gracias, yo lo espero el próximo miércoles. Hasta entonces.